Evangelio de hoy lunes, 6 de octubre del 2025. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 2 y capítulo 1, versículo 11. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros, e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar, para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios, quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron, pues, a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez, y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 2. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió, desde el vientre del abismo pedí auxilio, y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas me acordé del Señor, llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley,
queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios y, dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarnos en este canal y dejar que la palabra de Dios nos renueve la esperanza y el corazón. Hoy, el Señor nos invita a reconocer la importancia de la obediencia a su llamado y a dejar que la misericordia sea el centro de nuestra vida y relaciones. En la primera lectura, escuchamos el inicio de la historia de Jonás. Dios lo llama a ser profeta en Nínive, pero Jonás trata de huir y se embarca en dirección contraria. Una tormenta se desata, y solo cuando Jonás confiesa su huida y acepta ser arrojado al mar, la tempestad se calma. En el vientre del pez, Jonás experimenta el límite, la soledad y la oportunidad de volver a confiar. El relato nos enseña que no podemos huir del plan de Dios sin traer dificultades para nosotros y para otros, pero también que el Señor siempre prepara momentos y lugares para volver a empezar, incluso en la prueba. En el Evangelio, Jesús es interrogado sobre el camino para alcanzar la vida eterna. Él responde recordando 2 mandamientos esenciales: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Para ilustrar quién es el prójimo, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Frente al hombre herido, pasa un sacerdote y un levita indiferentes, pero el samaritano, alguien considerado extranjero y enemigo, se conmueve, se acerca, cura y cuida con generosidad. Jesús concluye que el verdadero prójimo es quien practica la misericordia y que esto es lo que nos pide: anda, haz tú lo mismo. ¿Cómo poner esto en práctica hoy? Primero, estar atentos para escuchar el llamado de Dios y no huir de las oportunidades de servir y amar. Aunque a veces queramos tomar otro rumbo, Dios nos alcanza y nos da nuevos comienzos, aún en las dificultades. Segundo, abrir los ojos y el corazón para descubrir al prójimo, no solo el cercano o el conocido, sino todo aquel que necesita ayuda, amor o consuelo. Practica la misericordia con gestos concretos. Ofrece tiempo, escucha, ayuda práctica, perdón y palabras que animen y curen. Tercero, integrar la oración y el servicio. Deja que el encuentro con Dios te impulse a ser más generoso, sensible y compasivo, imitando al buen samaritano cada día. Concluyamos orando juntos. Señor Jesús, gracias porque siempre me llamas a seguirte y a confiar en tu plan, incluso cuando me cuesta comprenderlo. Ayúdame a ser obediente a tu voz y a descubrir a mi prójimo en cada persona que sufre o necesita mi ayuda. Dame un corazón grande, capaz de misericordia y generosidad, para que mi vida sea reflejo de tu amor. Hazme instrumento de compasión, donde más se necesite, y renueva siempre mi esperanza y alegría. Amén. Para que la palabra y las oraciones de Dios
sigan llegando a más personas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Gracias por estar con nosotros en estas lecturas y meditaciones diarias del Evangelio. Que el Señor los bendiga y los acompañe en todo momento. Nos vemos mañana con una nueva reflexión en la mente. Que tengan un día lleno de bendiciones y paz.